Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo martes lleno del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y que hayan tenido un día lleno de gozo y de alegría, así como de cumplimientos y de fructificación. Antes de iniciar nuestra enseñanza, como todos los días, le voy a pedir que por favor ore conmigo, me acompañe en esta oración. Amante Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, misericordioso, maravilloso, Señor, que siempre, Padre, está al cuidado de nosotros, está pendiente de cada uno de nosotros, Señor, y que nos bendice cada día de muchísimas maneras, Señor, supliendo cada necesidad, fortaleciendo nuestra fe, nuestra obediencia, fortaleciendo nuestra relación contigo, Señor. Te damos gracias por ello y gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Principalmente, Señor, esta salvación tan grande y maravillosa que tenemos en ti, por la cual el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias también porque tú no nos has dejado solos y nos has dado tu Espíritu Santo para que nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca, nos santifique, nos ayude, nos consuele y sea nuestro abogado en todo tiempo y nos guíe y nos lleve de gloria en gloria, transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo, Señor. Padre, en esta noche venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros y en nosotros, Señor, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de altivez, de razonamiento y argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, toda fortaleza, argumento y altivez que se oponga a que te conozcamos y a que obedezcamos tu palabra y a que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, revele tu palabra en nuestros corazones, nos fortalezca, Señor, en nuestra alma y en nuestro espíritu para conocerte cada día más, Padre. Te pedimos que abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada, pero también crezca y se multiplique de tal manera, Señor, que en nuestras vidas tú seas glorificado y seamos bendecidos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, también porque tu palabra dice que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envías tú bendición y vida eterna. Te pedimos para esta noche, Señor, que envíes a nuestro corazón esa porción de bendición y vida eterna que necesitamos, Señor, y te damos desde ya a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres Dios, no hay Dios fuera de ti, además de que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos el día de ayer, y es que el Padre nos enamora. Usualmente el Señor nos enamora a través de su amor, su misericordia, su benignidad, su gracia, su favor, su magnanimidad, su paciencia. Pero a veces, por nuestro beneficio presente y futuro, ello no es suficiente. Entonces recurre a los desiertos, a esas cosas que nosotros llamamos pruebas, tempestades, inundaciones, ríos, circunstancias adversas, etcétera, para que alcancemos un nuevo nivel de bendición que está relacionado con un nuevo nivel de intimidad y de comunión con Él y de transformación de nuestro carácter, porque Él no se da por vencido con nosotros nunca, y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios al respecto.
El pueblo de Israel, por ejemplo, cuando fue sacado de Egipto para llegar a la tierra prometida, el Señor se pudo dar por vencido con el pueblo de Israel y escoger otro pueblo que no fuera un pueblo de dura cerviz como ellos, pero Él no se dio por vencido porque Dios no tiene un plan B. Dios solo tiene un plan A para cada uno de nosotros y Él es más que suficiente y es el Todopoderoso para que su propósito para con nosotros se cumpla. Tenemos también el caso de Job. Job es un ejemplo muy interesante. Si vamos al libro de Job, en el capítulo número 1, vamos a encontrar algo que nos va a interesar mucho. Y dice que la palabra en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, para el momento de madurez de Job en ese tiempo, eso era aparentemente suficiente. Aparentemente él estaba bien con Dios. Y es cierto, estaba bien con Dios, pero Dios tenía mejores planes para él. Dice, notemos lo que dice, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, él tuvo que pasar por un desierto donde le pasó de todo. Perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, pero perdió algo que era muchísimo más importante. Se perdió su ego, se perdió a sí mismo y ganó en una comunión muchísimo mayor con el Señor. Dice en Job 42:4, cuando termina el tiempo del desierto, el tiempo de la prueba, el tiempo de la tribulación, de Job dice la palabra, que Job dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, notemos eso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él necesitó de la prueba para llegar a un nivel mucho más alto. No había sido suficiente la benignidad, la gracia, la misericordia, el favor, la paciencia, la benignidad de Dios para que él llegara a ese nivel de enamoramiento y de conocimiento de Dios. Recordemos que la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Job ya conocía al Señor de una manera, pero el plan del Señor era bendecirlo aún más y que lo conociera de una mayor manera. Y vemos algo muy interesante en la evolución de Job en el libro de Job del capítulo 1 al capítulo 42. Job creía que todas sus bendiciones él se las merecía porque era bueno, porque hacía las cosas bien delante del Señor, porque era temeroso de Dios, perfecto supuestamente en sus caminos, etcétera, etcétera. Él ya se sentía bien delante del Señor, pero él creía que todo lo que el Señor le había dado era por su merecimiento. Y el Señor le demuestra a través de la prueba que lo que él tenía era un gran yo, un gran ego, una vanagloria, porque él incluso en el transcurso del libro se atreve a compararse él con Dios y a decir prácticamente que él era mejor que Dios, porque si él fuera Dios no hubiera hecho consigo mismo lo que Dios hizo con él. Entonces estaba realmente él envanecido en sí mismo, y el Señor lo lleva a través de todas las circunstancias que él tiene que vivir, a través de ese desierto, para que él verdaderamente lo conozca. Y vemos al final de ese desierto que pasó Job, que por cierto muchos dicen que fueron muchos años, pero de acuerdo, si uno sigue la secuencia de tiempos en el libro de Job, ha de haber sido un periodo no mayor de un año, y yo creo que incluso fue un periodo menor de un año, pero supongamos que fueron 1 o 2 años de prueba.
Pero lo que vino después valió la pena. ¿Por qué? Porque todo lo que Job tenía al principio le fue multiplicado al doble, pero él tuvo que haberlo perdido todo para entender que no era por él mismo, sino que era por la gracia y la misericordia del Señor. Y muchas veces los desiertos que nosotros pasamos, que nos preguntamos, bueno, Señor, ¿y por qué a mí, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo soy salvo, si yo soy tu hijo, por qué me pasan estas cosas a mí? Sin embargo, ahí eso demuestra que hay un poco de envanecimiento, un poco de ego, porque nos estamos sintiendo merecedores de todas las bendiciones del Señor y no hemos reconocido que esas bendiciones no son por nuestros merecimientos, sino por Él. Este joven es un buen ejemplo de lo que son las pruebas y los desiertos por los cuales el Señor nos hace pasar, que al final el objetivo de ellos es que nos enamoremos mucho más del Señor, que lo conozcamos más y que vivamos una vida aún más abundante, más plena, más gozosa de la que teníamos antes de esa prueba. Y yo le puedo dar testimonio de eso. Cuando yo le enseño algo en todas estas transmisiones, no le estoy enseñando de teoría, le estoy enseñando de cosas que yo mismo he vivido. Y en mi vida me ha tocado pasar por desiertos donde el Señor realmente ha trabajado en mi corazón, sacando cosas que estaban ahí ocultas y que me estaban impidiendo el verdaderamente estar enamorado de Él y el vivir en la plenitud del gozo y en la plenitud de sus bendiciones. A lo largo de mi vida, yo tengo más o menos 54 años de ser creyente, he pasado por desiertos, de hecho pasé un tiempo de hijo pródigo de alrededor de unos 10 o 12 años en ese periodo. Y también he pasado mis desiertos. Le he contado en alguna de las enseñanzas anteriores que el año pasado para mí fue un desierto de por lo menos unos 6 meses desde que comenzó la pandemia. Y si bien es cierto, fue muy duro, el fruto de ese desierto fue extraordinariamente hermoso en cuanto a mi vida. Y por eso estoy enseñándole acerca de esos desiertos. Para que nosotros estemos sabidos y para que no nos asustemos y no huyamos de los desiertos, sino más bien entremos a los desiertos con gozo y con expectación de lo que el Señor va a hacer a través de ellos, porque Él hace obrar todas las cosas para bien de los que le amamos. Y veamos esto es lo que nos enseña no solo la vida de Job, la vida de Israel, sino hay un pasaje específico en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículos del 14 al 23, que nos habla de los desiertos y que refleja ese objetivo del Señor. Dice en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él le dirá, Dios mío. Hoy vamos a ver, ayer hice una introducción al tema hablando muy rápidamente de todo lo que este pasaje significaba, pero hoy lo vamos a escudriñar mucho más profundamente y lo vamos a comparar con otras escrituras
para que podamos tener el concepto correcto de esos desiertos, porque la mayor parte, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida como creyente, que la mayor parte de la gente cuando se encuentra con un desierto, una tribulación o algo, lo que está buscando nada más es salir de él, y cuando el Señor no lo saca porque no ha logrado todavía el trabajo que Él quiere lograr en nuestro corazón, buscan sus propios medios, recurren a sus propios recursos para salir de esos desiertos sin darse cuenta que lo que están haciendo es seguir sus propios caminos que les parecen derechos en su propia opinión, y su fin es camino de muerte, y eso les va a traer muchísimo más problemas más adelante y un desierto todavía más fuerte, como le sucedió, y lo hablamos ayer, al hijo pródigo. El hijo pródigo, por su propia necedad y por sus propias decisiones, decidió irse con su herencia de la casa del padre. ¿Y qué sucedió? Primero se fue de regreso al mundo, y en el mundo perdió toda su herencia. Y cuando no tuvo nada, el Señor envió una gran hambre ahí donde él se encontraba. Y en lugar de regresar a la casa del Señor, de entender que ese desierto había sido como consecuencia de sus malas decisiones y que necesitaba examinar su corazón para volver al Señor, en lugar de hacerlo, él volvió a recurrir a sus propios métodos, a sus propios caminos, y entonces se fue a trabajar donde un fulano de esa región, y entonces le fue todavía peor. ¿Por qué? Porque no solo tenía hambre, él llegó al punto de que su hambre fue tal que quiso comer aún la comida de los cerdos, hasta que ahí volvió en sí. Y los desiertos son para que volvamos en sí, para que regresemos al Señor de una mejor manera. ¿Y qué sucedió cuando el hijo pródigo regresó de su desierto? Resulta que el padre lo estaba esperando con un montón de bendiciones que eran todavía más importantes que la bendición material que había recibido al principio. Veamos entonces el versículo por versículo, y lo vamos a comparar con otras escrituras, principalmente con el libro de Isaías en el capítulo 61, como lo dijimos el día de ayer. En Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré. En el libro de Oseas, la palabra de Dios nos dice que Dios nos atrae con lazos de amor. Y nosotros pensamos que con lazos de amor a veces la cosa es solo en bendición, o la cosa es solo de formas que nos agraden, pero a veces el amor toma una forma de disciplina, de medidas disciplinarias, como nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y esas medidas disciplinarias también son resultado del amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y que aun cuando la disciplina en ese momento puede parecer dura y difícil, va a dar frutos apacibles de justicia, va a dar buenos frutos. Entonces, también el Señor nos atrae, ya sea el Señor siempre nos va a atraer con lazos de amor, pero ya sea por su benignidad, su amor, su misericordia, su gracia, sus bendiciones, o bien permitiendo que por nuestras propias malas decisiones enfrentemos los resultados de esas decisiones y entremos en esos desiertos donde Él nos va a disciplinar amorosamente para que nosotros subamos de nivel en nuestra vida espiritual, en la transformación de nuestro carácter y en adaptarnos cada día más a las decisiones de la voluntad de Él. Pero esa atracción, aun cuando sea una atracción al desierto, es una atracción por amor. En la palabra de Dios encontramos muchísimas personas a las cuales el Señor los llevó por un tiempo al desierto para hablarles, formarles, transformarles y salir del desierto a un cumplimiento mayor del propósito de Dios y de las bendiciones de Dios para sus vidas. Tenemos ejemplos en el pueblo de Israel, tenemos ejemplo con Juan el Bautista, el mismo Jesús,
Pablo, tenemos a Elías, tenemos también a Eliseo, en fin, hay muchos de ellos. Tenemos a Jonás, por ejemplo, a Oseas mismo, que fueron llevados a desiertos, pero ¿para qué? Para formarlos, para revelarles más del amor del Señor y para llevarlos a otro nivel en sus ministerios. Entonces fueron atraídos con lazos de amor, ya sea por bendiciones o por circunstancias adversas, pero el amor del Señor para con nosotros es eterno, no cambia, Él permanece fiel a nosotros y todo lo que Él hace en nuestras vidas y permite es por amor, ya sea porque son bendiciones o porque son pruebas que van a redundar en un mayor beneficio para cada uno de nosotros. Luego, después de decirle, pero he aquí, yo la atraeré, dice, y la llevaré al desierto. ¿Qué significa ese desierto? El desierto significa estar a solas con el Señor. Es llegar al final de mis propios recursos para que me quede solo el Señor y llegue a depender solamente de Él, a buscar esa intimidad, esa comunión con Él. Recordemos el caso de la mujer que padeció de flujo de sangre durante 12 años. Ella pudo haber recurrido al Señor desde el principio, aunque no fuera Jesús, pero podía recurrir al Padre, podría haber recurrido a Dios como el primer recurso para su sanidad. Pero ¿qué hizo? En lugar de ir hacia el Señor, lo que hizo fue buscó médicos y fue de médico en médico y perdió todas sus riquezas para que la sanaran y ninguno logró sanarla hasta que llegó al Señor, hasta que llegó con Jesús y con solo tocar el borde de su manto, ella fue sana y fue salva. Eso significa que ella ya había llegado al final de todos sus recursos propios, caminos que le parecían derechos en su propia opinión, recursos propios que le parecían adecuados, hasta que llegó al recurso que realmente debía haber sido el primero, el recurso del Señor. Entonces, es para llegar al final de nosotros mismos, al final de nuestros recursos, de nuestros métodos, para entrar en una verdadera búsqueda del Señor, de la comunión con Él y de la dirección de su Espíritu Santo. ¿Qué es un desierto? Un desierto es toda circunstancia de vida adversa, dificultosa, contraria, como lo que dice en la parábola de los dos cimientos: tormentas, ríos, inundaciones, tempestades. Como vimos ayer, hay dos tipos de desiertos. Un desierto que yo le llamo el desierto simple, es cuando hay solamente una circunstancia contraria en nuestra vida en un área específica. Por ejemplo, salud o emocional o financiera o laboral o matrimonial o familiar, etc., que es un problema o que señala a un problema en nuestro corazón. Y hay otros desiertos que son que son los desiertos que yo llamo los desiertos complejos. Es cuando están afectadas varias áreas de la vida. Generalmente es porque no hemos atendido el llamado de los desiertos simples a rendir cosas delante del Señor que nos están afectando. Entonces se acumulan las consecuencias de todos esos desiertos simples o de todas esas cosas que no soltamos cuando tuvimos los desiertos simples, y entonces todas se nos juntan en un solo tiempo, y es cuando sentimos que la vida se nos está cayendo encima o el mundo se nos está cayendo encima. Los desiertos que Dios permite en nuestras vidas son para atraernos más a Él en todos los sentidos posibles, en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en la obediencia, en la santidad, en la sanidad, en la restauración, en la liberación, en la bendición, etc. Recordemos que nosotros no somos perfectos y vamos siendo transformados de día en día hasta el día de Jesucristo.
Entonces hay cosas que siempre vamos a necesitar rendir, y cuando enfrentamos una dificultad en un área de nuestra vida, en lugar de buscar cómo solventarla, deberíamos buscar qué es lo que el Señor quiere tratar en nuestro corazón con esa dificultad, para evitar que más adelante tengamos un desierto más fuerte o más complicado. Si lo hiciéramos de esa forma, no vamos a llegar a esos desiertos complejos. Pero si no lo hacemos, entonces lo que nos estamos arriesgando es precisamente llegar a esos desiertos complejos donde toda nuestra vida se nos cae encima. Recordemos que Dios no solo quiere trabajar en un área de nuestra vida, Dios quiere trabajar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra obediencia, santidad, comunión con Él, etc. Y los desiertos son esas oportunidades. Recordemos lo que dice Mateo, capítulo número 11, versículos del 28 al 30. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque dejen que mi yugo esté sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, aquí nos dice varias cosas. Primero, que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir manso? Manso quiere decir que no está sujeto a su carne, no está sujeto a las pasiones, a las concupiscencias de su carne, ya sea para la autocomplacencia, la autogratificación o la autoexaltación. Pero además dice que necesitamos ser humildes, y esa humildad es tener un ego total y completamente muerto, apagado y totalmente dependiente de Dios, no dependiente de nuestra autoestima, autovaloración, de no viviendo una vida egocéntrica o en la carne, como lo vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos esa mansedumbre, que es humildad, y necesitamos dominio propio. Perdón, la mansedumbre es dominio propio porque es dominar nuestras pasiones, y la humildad es tener el corazón enseñable de reconocer que no somos perfectos y que necesitamos que el Señor nos perfeccione, que el Señor trabaje en nuestros corazones. La humildad tiene que ver con un corazón enseñable, un corazón que recibe de Dios y que recibe de otros la corrección para enderezar sus pasos. Y eso no quiere decir que esté mal. Job, como lo vimos, era un varón perfecto, temeroso de Dios, etcétera, que sin embargo todavía tenía cosas que no estaban bien en su corazón. Y él se resistió al principio a ese trato disciplinario de Dios, hasta que el Señor se tuvo que hacer presente con él personalmente para que lo pusiera en el orden de la humildad y además en el orden de la mansedumbre. Y entonces Job reconoció que no había tenido ese corazón humilde. Muy bien. Luego, en los desiertos, no deberíamos tratar de huir de ellos buscando nuestros propios métodos y recursos, que es precisamente la razón por la que posteriormente se complican mucho, y además es una de las razones por las cuales entramos en ese desierto, como nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 25: caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros realmente no estuviéramos utilizando nuestros caminos y nuestros recursos para enfrentar temas de nuestra vida, no pasaríamos por ningún desierto, porque estaríamos haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros siempre. Entonces no tendríamos que pasar por esos desiertos. Pero como estamos haciendo nuestros caminos y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Él en los desiertos nos lleva a confrontarnos con esos caminos y con esos recursos que nos parecen derechos, para que salgamos de ellos y nos alineemos a su voluntad. Recordemos lo que dice la palabra, no solo en Proverbios 16:25, acerca de los caminos derechos que nos parecen
buenos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Gálatas 6, 7 al 8 también nos enseña que lo que sembramos, eso cosechamos, que no, Dios no puede ser burlado. Y si sembramos de nuestros caminos, cosecharemos muerte. Mas si sembramos en los caminos del Señor, que es hacer su voluntad, cosecharemos vida. Entonces los desiertos es para que salgamos de nuestros propios recursos, de nuestros propios métodos, para refugiarnos en los recursos y los métodos de Dios, que siempre son muy, muy, muy por encima de cualquier método o recurso humano, y lo busquemos en su palabra y busquemos la dirección de su Espíritu Santo para salir de esos desiertos o de esas pruebas o tribulaciones en victoria y mejor formados y preparados para crecer en el carácter de Cristo. Recordemos que la voluntad primaria de Dios para con cada uno de nosotros es que muramos a nosotros mismos, que nuestro yo decrezca y que Él crezca en nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, como lo dice Romanos 8:28 al 29, Juan 3:30, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 y Mateo 16 del 24 al 26. Esta escritura de Mateo 16, 24 al 26 es bien interesante. Dice la palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ese ego que es nuestro yo falso, el yo que viene de la carne, no el que viene del espíritu. Y por lo tanto, si viene de la carne es mentiroso y está para robar, matar y destruir. Que nos neguemos a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, obedézcame. Porque el que quiere ganar su vida, esa vida del ego, esa vida dándole gusto al ego, la perderá. Mas el que pierda su vida, esa vida del ego, ganará su vida. Y esa es la vida espiritual, la vida del verdadero yo, la vida eterna, la vida plena, la vida abundante. Entonces, este pasaje de Mateo 16, del 24 al 26, es bien interesante en ese sentido y nos habla de cuál es el propósito y el propósito primario de Dios para nuestras vidas. Recordemos que también en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, nos da la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Pero para ser un discípulo, yo primero necesito ser un discípulo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces yo debo estar caminando en ese camino del discipulado. ¿Y cuál es el camino del discipulado? Morir a mí mismo y seguir la voluntad de Dios, negando la vida del ego, del yo falso, y tomando la vida del verdadero yo, que es el yo espiritual. Muy bien. Sigamos adelante. En la tercera oración de Oseas 2:14 dice: y hablaré a su corazón. ¿Qué se refiere? Notemos el proceso, ¿verdad? Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este hablar a nuestro corazón es realmente donde vemos el verdadero propósito de este tema, que es que el Señor nos va a enamorar. Ese hablaré a su corazón en el hebreo significa galanteo, significa enamoramiento. Y el Señor está enamorado de cada uno de nosotros. Dice que Él nos ama con amor eterno, y eso es enamorado. El amor, la consecuencia del amor es el enamoramiento. Él está enamorado de nosotros mismos. Y sabe una cosa, está enamorado de nosotros desde antes que nosotros le reconociéramos a Jesús como el Señor y Salvador nuestro. Él nos eligió
y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación, para que Jesús pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nosotros le reconociéramos como nuestro Señor y Salvador, y reconociendo su nombre fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos adoptados sus hijos. ¿Por qué? Por amor, lo dice Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Todo lo hizo por amor, no porque nosotros lo mereciéramos o fuéramos especiales o tuviéramos méritos, etcétera, o porque Él supiera que íbamos a responder a su llamado. No, respondimos a su llamado porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Al final no es voluntad, no es nuestra voluntad total el que nosotros hayamos recibido al Señor. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y además de ello fue el Espíritu Santo el que puso la fe en nuestro corazón para que fuéramos salvos por la gracia, y fue el Espíritu Santo el que puso en nuestras bocas el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que es por puro amor que el Señor nos predestinó para ello, porque Él está enamorado de nosotros, nos ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para esta salvación tan grande. Y Santiago capítulo 4 versículo 5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, es decir, su Espíritu, que es Él, ¿no? Su Espíritu nos anhela, Él nos anhela, y dice la palabra, nos anhela celosamente. Y ese celosamente refleja un amor de un enamorado, un amor de un novio enamorado. Y también el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 14, nos habla de ese mismo anhelo que Él tiene por cada uno de nosotros. En Cantares, capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios, ese es un canto, una oda, una sinfonía de amor que el novio Dios le está diciendo a su amada, nosotros. Dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dígame si eso no es la expresión de un enamorado a la novia, pero es la expresión de Dios hacia cada uno de nosotros, porque Él está enamorado de nosotros con amor eterno. ¿Y para qué hablará nuestro corazón? Para que nosotros nos enamoremos de Él como Él está enamorado de nosotros. Y eso pasa porque Él nos sane, nos liberte y nos restaure de situaciones que nos están impidiendo crecer en ese amor, que también es crecer en fe, en santidad, en obediencia, en intimidad, en comunión, en gratitud, en carácter, etc. O sea, ese enamorarnos de Él abarca todos los aspectos de nuestra vida, no solo enamorarnos porque nos bendice. No, enamorarnos porque Él es Él. Él no quiere que estemos enamorados de sus bendiciones. Él quiere que estemos enamorados de Él como persona, por quien Él es, no por lo que Él nos da. Mire, en el mundo natural hay dos clases de amor, o dos supuestas clases de amor. Uno, te amo porque me caes bien, me haces feliz, me bendices, me cuidas, me das cariñito o lo que sea. Pero hay otra clase de amor, que es el amor verdadero y el amor profundo, porque todo lo demás se puede acabar. Pero hay un amor que es el amor verdadero y el amor profundo. Es te amo aunque. Te amo aunque no me des todo lo que yo quisiera. Te amo aunque no seas todo lo cariñosa que yo quisiera. Te amo aunque. Dios nos quiere llevar de ese amor porque al amor aunque. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el proceso de la novia, del cual nos habla el libro de Cantares.
pero el llevarnos al desierto es para que estemos solos con Él, para que nos quedemos solos en la intimidad con Él, para que busquemos esa intimidad, aunque sea por necesidad, por urgencia, por dolor, por lo que sea, pero Él quiere que busquemos esa intimidad para hablarnos, para enamorarnos. Y una vez que nos habla y nos enamora, nos sana, nos restaura y nos liberta en todas las áreas de nuestra vida que sea necesario. Recordemos lo que dice la palabra, porque todas esas cosas de las cuales Él nos quiere sanar, restaurar y liberar son las que están impidiendo que nos enamoremos de Él. Recordemos lo que dice la palabra, son paradigmas, son pensamientos, son modos de pensar y de ser que fueron instalados por la carne cuando vivíamos en la vida mundana, pero que necesitan ser transformados y vestirnos del hombre nuevo en este nuevo tiempo de nuestra vida como creyentes. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos esas vidas plenas, abundantes, bendecidas en bienestar que el Señor quiere para nosotros. Entonces tenemos que romper con todas esas fortalezas que se conforman de argumentos, de razonamientos y de mentiras, de argumentos y razonamientos falsos, porque están basados en mentiras acerca de quién es Dios y acerca de lo que es la obediencia a Dios y lo que es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos lleva para romper todos esos paradigmas que nos están impidiendo enamorarnos de Él aún más, conocerlo más para enamorarnos más, para obedecerle más y para tener más bendición en nuestras propias vidas. Nos lleva a esos desiertos para crecer en la obediencia que nos lleve a la vida abundante, que ya Cristo pagó con su vida y con su sangre en la cruz del Calvario, como nos lo enseña Juan 10:10. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y como nos lo enseña también en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 27, que la sangre de Cristo es la sangre con la cual se firmó ese nuevo pacto de gracia, de bendición, de plenitud, de abundancia, de prosperidad, de bienestar, para que cada uno de nosotros viviéramos en él. Pero esos paradigmas, fortalezas, argumentos y razonamientos y mentiras que tenemos en nuestra cabeza son las que nos impiden eso. Entonces el Señor y que son las que nos hacen llevarnos a nuestros propios recursos en lugar de llevarnos al Señor. Y el Señor viene en esos desiertos a romper con esas mentiras para que nosotros podamos entrar en la plenitud del conocimiento, como entró Job a través de su prueba, y en la vida, en la obediencia al Señor y en la vida abundante que Él tiene para nosotros, como también la vida de Job lo evidencia después de que él conoció más del Señor y entró en una mayor intimidad con Él. Porque solo lo conocía de oídas, pero ahora ya tenía la revelación, lo había visto en su hombre interior. Y entonces ahora ya tenía una nueva revelación y por lo tanto una nueva intimidad y por lo tanto una doble bendición de la que tenía al principio de esa prueba. Los desiertos no son para destruirnos, no son para hacernos sufrir, no son para molernos. Son para transformarnos, para enamorarnos, formarnos y prepararnos para el siguiente nivel de bendición que Él tiene planeado para nosotros. Recordemos lo que nos dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18 también nos enseña en la misma dirección, que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
O sea, Él quiere llevar nuestras vidas en aumento. Él no nos quiere tener en disminución, en pobreza, en escasez, en limitación, como algunos dicen. No, el Señor quiere llevar nuestra vida hacia adelante, en aumento en todas las áreas. El Señor quiere enriquecernos en todas las cosas para que en todo abundemos también en liberalidad. Él nos quiere bendecir en todo. El problema de la bendición del Señor es que se topa con nosotros, con actitudes, razonamientos, argumentos falsos que necesitan ser destruidos, y los desiertos son para eso, para destruir nuestra confianza en nosotros mismos, para que confiemos plenamente en Él y seamos dependientes de Él. Una cosa que yo he aprendido en los desiertos es que cuando me enfrento a una circunstancia adversa en mi vida, no hago nada. Dejo que Dios obre. A menos que Dios me guíe y me diga, haz tal cosa. Pero si no me dice nada, me quedo tranquilo. Porque yo sé que Dios tiene control. Y yo sé que Dios va a obrar lo mejor para mí en esa circunstancia. Si el Señor no me dice nada, que haga algo, me quedo esperando. Lo dejo en las manos de Dios y dejo que sea su voluntad la que se haga. ¿Y sabe qué? La verdad, lo disfruto. No me afano, no me angustio, no entro en desesperación. Simplemente me recuerdo, Señor, tú no me has dicho que haga algo, así que no voy a hacer nada. Voy a esperar en quietud y en reposo, porque en quietud y en reposo será mi fortaleza. Así que tranquilo, Señor, obra tú, decide tú. Yo no voy a no voy a meter mis manos. Porque si meto mis manos me voy a equivocar. Si meto mis manos sin que el Señor me diga algo, lo que voy a hacer es actuar en mi carne. Y actuar en mi carne lo que hace es traerme más problemas. Entonces simple y sencillamente me cruzo de brazos esperando hasta que el Señor hable a mi corazón y me diga si tengo que hacer algo o que lo deje y que Él actuará. Y eso trae muchísimo descanso a mi vida. Y mire lo que dice Isaías 61:1 al respecto de hablar a nuestro corazón. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En los desiertos el Señor hace esto manifiesto. Notemos que dice abatidos, quebrantados, cautivos, presos. Ninguna de esas circunstancias es cómoda. Todas esas circunstancias son incómodas. Pero esos son las que nos llevan a esos desiertos, son las causas de esos desiertos, que estamos abatidos, quebrantados, cautivos, presos por paradigmas, por argumentos, razonamientos falsos y mentiras que nos tienen atados. Pero el Señor en el desierto nos va a dar buenas nuevas de liberación, buenas nuevas de sanidad, restauración y liberación. Nos va a dar libertad, nos va a dar apertura. Este es un pasaje dedicado a aquellos que están pasando por desiertos. Todo el pasaje de Isaías 61 habla de los abatidos, de los perseguidos, de los tristes, de los en luto, en ceniza, en quebrantamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque están pasando por esos desiertos, pero en los desiertos hay buenas nuevas. El Señor nos va a liberar, el Señor nos va a transformar, el Señor nos va a sanar, a restaurar y a liberar para llevarnos a una vida de mayor gozo y de mayor plenitud. Muy bien. Vamos a pasar al versículo 15 de Oseas. Y en el versículo 15 de Oseas dice en primer lugar, y le daré sus viñas desde ahí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. ¿Y qué significan esas viñas? La viña es la que produce las uvas con las que se hace el vino. Y el vino es tipo de gozo
y alegría del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y en esos desiertos el Señor busca llenarnos de su Espíritu Santo aún más. De hecho, la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, pero ese llenos del Espíritu Santo significa una llenura constante, todos los días, no porque el Espíritu Santo se vacíe de nosotros o disminuya en nosotros, sino porque el Espíritu Santo siempre nos quiere dar más y más y más en la medida en la que ensanchemos nuestro corazón y estemos dispuestos a recibirlos. De hecho, una cosa es recibir al Espíritu Santo, otra el bautismo del Espíritu Santo, otra la llenura del Espíritu Santo y otra la plenitud del Espíritu Santo. Y Dios quiere llevarnos a la plenitud del Espíritu Santo. Dios no solo se conforma con que seamos templos del Espíritu Santo o que seamos bautizados por el Espíritu Santo o que seamos llenos del Espíritu Santo. Él nos quiere dar la plenitud del Espíritu Santo, pero para ello tiene que llevarnos a esos desiertos para quitar esas trabas de nuestros propios recursos, autosuficiencia, autodependencia, autoexaltación, autoestima, etcétera, etcétera, que impiden que el Espíritu Santo nos llene aún más de su plenitud o se manifieste aún más de su plenitud en cada uno de nosotros. Entonces, dice ahí que Él nos lleva para darnos las viñas, para darnos esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo en mayor medida. Significa también, si estamos en un proceso de tribulación, de circunstancias negativas o circunstancias adversas, quiere decir que perdimos el gozo de nuestra salvación, ese gozo pleno que es nuestra fortaleza, y el Señor quiere restaurar ese gozo de nuestra salvación, y en el desierto lo va a hacer liberándonos y retornándonos a esa libertad, a ese primer amor de nuestra salvación. Y lo dice en el Salmo 51, versículos 9 al 12. Este salmo es algo que David escribió después de una situación adversa y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él venía de una tribulación, él venía de una situación de sufrimiento, una situación contraria en su vida, etc. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Y lo pide conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto lo va a recibir. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, una renovación. Miren, mi experiencia personal en la vida cristiana es que no nacemos de nuevo una sola vez. Nacemos de nuevo varias veces. ¿Por qué? Porque el Señor toma nuestras vidas como un alfarero, dice la palabra en Jeremías 15, si no estoy mal. Y si la obra que Él está haciendo en nosotros no está perfecta, como Él quiere, Él va a agarrar ese barro que ya estaba formado y lo va a deshacer y lo va a volver a poner en esa maquinita giratoria donde le va dando forma, pero antes de ello le va a echar de nuevo agua, palabra y Espíritu Santo, y entonces lo va a formar de nuevo. Y ese es un nacer de nuevo. Toma nuestra vida y hazla de nuevo. Mire, yo tengo
es impresión. Yo no le puedo dar más que esa base bíblica en cuanto a nacer de nuevo, o simplemente se derrumba nuestra vida y Dios la hace de nuevo. No sé cómo, y de las dos formas lo puedo llamar, pero mi experiencia personal es esa. Hay momentos en mi vida, y he pasado por momentos en mi vida, en las cuales todo se me derrumba. Y ese momento es el momento en el cual el Señor me lleva al desierto, me enamora, habla conmigo, me enseña, me cambia, me transforma y me comienza a moldar de nuevo y a darle una nueva forma a mi vida. Me devuelve el gozo y eso me devuelve el gozo de la salvación y veo un corazón más dispuesto, más enseñable y más enamorado del Señor en mí. ¿Y por qué hace eso? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor no quiere que vivamos una vida tribulada, una vida emproblemada, una vida que va de prueba en prueba o de situación adversa en situación adversa. Entonces llega un momento en que prácticamente como que nos arrincona y nos lleva a ese desierto donde va a ponerle fin a nuestras propias fuerzas, porque para restaurarnos, entre muchas otras cosas, el gozo. ¿Y por qué el gozo? Porque el gozo es nuestra fortaleza. En el Salmo 118, versículo 14, la palabra de Dios dice: mi fortaleza y mi canto es Yah, y Él me ha sido por salvación. Es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Entonces, la fortaleza y el gozo están relacionados con la salvación. Y a veces nosotros somos salvos, pero no tenemos el gozo de esa salvación por todas las situaciones adversas que hemos vivido por causa o que estamos viviendo por causa de nuestras decisiones. Y el Señor nos quiere liberar precisamente de esas decisiones para que mantengamos el gozo y la fortaleza que nos da su salvación, para que cada día nos gocemos y nos alegremos en Él, como dice el Salmo 118 y versículo 24. Dice: este es el día que hizo Jehová, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Él quiere que vivamos una vida de gozo, no una vida de tristeza, no una vida de depresión, no una vida de ansiedad, de afán o cualquier circunstancia negativa. Él quiere que vivamos una vida de gozo. Aquí quiero decirle algo. Ya casi voy a terminar la enseñanza, a pesar de que todavía nos falta bastante camino en el versículo 15 y en los siguientes versículos, pero lo vamos a dejar para mañana. Pero quiero dejarle pensando en algo. Porque esto es bien importante para que sepamos qué es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas en esos momentos. El ser humano experimenta dos tipos de emociones: emociones negativas y emociones positivas, o emociones agradables y emociones que no son tan agradables, emociones que nos incomodan. Si bien es cierto, algunas de esas emociones que Dios puso en nuestra vida por creación, como es la tristeza, que es conforme a Dios, que Él la tiene también por el pecado nuestro, la tristeza que es conforme a Dios, que nos lleva al arrepentimiento, y le voy a poner esa, por ejemplo, la tristeza que es para arrepentimiento. O sea, hay una tristeza que es para bendición, para llevarnos de regreso al Señor. Pero hay otro tipo de emociones negativas que por lo general son las que más experimentamos todo el tiempo. Todas esas emociones, pensamientos y acciones negativas que realizamos en nuestra vida, normalmente, son el resultado del ego que se está negando a morir. Son las respuestas del ego para afectar nuestra alma, para que nuestra alma tome decisiones equivocadas que le quiten el dolor de la muerte al ego. La mayoría de emociones negativas
en mi experiencia, la mayoría de emociones negativas que experimentamos son emociones que realmente vienen del ego resistiéndose a morir. El ego quiere hacer su gusto y no la voluntad de Dios. Y esas emociones, que son las emociones generalmente más intensas, que no nos conducen al Señor, son la respuesta del ego a la negación de morir. Y en el desierto vamos a ir a experimentar esas emociones para que el Señor nos las muestre, nos muestre la razón de ellas y seamos transformados y finalmente venzamos sobre el ego, alcancemos victoria sobre esas áreas del ego que están pataleando ahí porque se están resistiendo a morir. Y esas son las que nos quitan el gozo que deberíamos tener todo el tiempo. Las emociones positivas, las emociones agradables, normalmente vienen de Dios. La alegría, el gozo, el bienestar, la risa, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, todas esas vienen de Dios, esas no vienen del ego. El ego es carne, no puede producir la obra del Espíritu. Entonces, las obras de la carne, las obras del ego, son todo lo contrario al fruto del Espíritu. Así que, mis amados hermanos, lo vamos a dejar acá, les dejo ese punto para reflexión, lo vamos a ver el día de mañana más ampliamente y desde ya los invito a seguir la tercera parte de esta serie, mañana miércoles a las 8 de la noche. Si esta transmisión o esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, le agradecería muchísimo que la comparta con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos y para la gloria de Dios. Y le recuerdo también que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando su fe, fortaleciendo su fe y preparándonos para la venida de Cristo o nuestra presentación ante Él como la novia que Él está buscando. Y esos recursos son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Son de acceso gratuito, y hay infinidad de recursos ahí, principalmente en nuestra página de internet hay alrededor de 2.500 temas o estudios sobre temas diversos, una gran cantidad de temas, ahí están clasificados por temas, y en nuestro canal de YouTube tenemos alrededor de unas 350 videos también de enseñanzas. Así que le invitamos a visitarlos y en el caso del canal de YouTube le invitamos no solo a visitarnos sino a suscribirse. Los 2 recursos son totalmente gratuitos, la suscripción al canal también es totalmente gratuita, pero sí nos bendice que usted se suscriba porque eso nos da una mejor posición en el motor de búsqueda de YouTube sobre temas y eso nos permite bendecir a otros con mucha mayor facilidad. Muy bien, les recuerdo que todos los días de domingo a viernes tenemos transmisiones a las 8 de la noche, salvo el martes que es a las 8:30, eso ya está instituido, y algún otro día que por algún compromiso la movemos el horario, pero lo avisamos anteriormente, así que lo invitamos todas las noches para que se pueda reunir con nosotros y juntos sigamos siendo edificados en la palabra de Dios. Y también le agradezco muchísimo sus comentarios en los comentarios de la transmisión, porque esos me sirven también para edificarme a mí mismo y para poder ir viendo algunos temas que necesitan ser ampliados en la enseñanza. Así que le agradezco muchísimo su atención en esta hora, es un privilegio para mí. También muchísimas gracias a todos los que comparten la transmisión, realmente es un privilegio para mí, una bendición para mí. Me anima, me exhorta a seguir adelante y vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a agradecer que no se retire, que nos acompañe a orar. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Si me acompaña, porfa. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para
poder compartir acerca de tu palabra y edificarnos mutuamente en nuestra santísima fe, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias porque cada día, Señor, podemos ver más y más y más manifestaciones de ese amor eterno e infinito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y porque tú abres nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo y traes la revelación a nuestro corazón de ese infinito y eterno amor que tú nos tienes, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote perdón, Señor, por no valorar ese inmenso amor, Señor, como debería ser, Padre. Te pedimos perdón, pero también te damos gracias, Señor, porque tú de día en día, a través de tu palabra y de la dirección del Espíritu Santo, nos estás mostrando, Señor, esas verdades y estás ensanchando nuestro corazón para no solamente recibir más y más de tu amor, Señor, sino también para amarte cada día más a ti, Señor. Porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre, bendito seas. Gracias por tu misericordia, benignidad, bondad, fidelidad, Señor, magnanimidad, grandeza, Señor, por tu favor para con nosotros. Y también, Señor, gracias porque estamos aprendiendo, Señor, que esos procesos disciplinarios que tú tienes con nosotros son por amor y para amor, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y gracias, Padre, porque sabemos que tenemos libre y confiado acceso al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y hoy, como sacerdotes que tú nos has hecho para ti, Señor, venimos delante del trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, no solo nuestro, Señor, sino también de cada uno de los nuestros, Padre. Señor, que el Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, extienda tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre aquellos corazones que están quebrantados, Señor, ya sea para arrepentimiento o quebrantados porque su ego, Señor, está resistiéndose a morir, Padre. Señor, trae sobre ellos ese óleo de gozo, ese óleo sanador, libertador y restaurador para convertir, Señor, su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso, toda fortaleza, Señor, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos también que suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Padre, hoy levantamos delante de ti a cada uno de los nuestros, Señor, a los que están caminando en ti para que cada día, Señor, formes en ellos un corazón recto y un espíritu noble que los sustente, Señor, y que se mantengan firmes y avanzando, Señor, en esta bendita y maravillosa salvación y esta santísima fe que tú nos has dado, Padre. Pero, Señor, también a aquellos que todavía no te conocen, que tú los atraigas por tu Espíritu Santo con lazos de amor, que les dé convicción de pecado, de arrepentimiento y de juicio, y se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón, Padre. Señor, también por aquellos que han decidido tomar el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, volviéndolos en sí y trayéndolos al arrepentimiento y de vuelta a casa, Padre. Los que se han enfriado en su amor hacia ti, Padre, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese amor que Él mismo puso en nuestros corazones, Señor, y que ellos vuelvan a ese fuego de su primer amor y aún mayor, Padre. Y Señor, aquellos que se hayan debilitado en tu fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, para que ellos se fortalezcan en ti y vuelvan a esa fe, Señor, sólida, a esa fe, Señor, de firmeza en ti a pesar de los días malos, Padre. Señor, también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo traiga descanso a nuestros cuerpos físicos esta noche, pero que también, Señor, trabaje en nuestra alma y en nuestro espíritu, fortaleciéndolo y activando esas semillas, Señor, de bendición y vida eterna que tú has sembrado en cada uno de nosotros, para que se vuelvan vida, Señor, en nosotros y sean para la gloria tuya y para bendición nuestra, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso,
Que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene de tu gozo para que el día de mañana, Señor, tu gozo sea nuestra fortaleza y todo lo que hagamos sea de bendición para la gloria tuya y bendición para los que están a nuestro alrededor y para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, del día de hoy y también por tus múltiples e infinitas bendiciones para el día de mañana, Señor. Te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y la gloria, la honra y la alabanza por ellas, Señor, para ti, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y hoy, Señor, hemos orado conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Así que, Señor, te agradecemos, te damos la alabanza, la gloria, la honra, por siempre y para siempre, solamente a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amadísimos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que el día de mañana nos podamos volver a reencontrar, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche. Y mientras tanto, bendiciones, un abrazo y saludos para cada uno de ustedes. Que tengan una linda y bendecida noche y un miércoles victorioso y bendecido. Un abrazo para todos.